Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Parlamento de Navarra, donde cada día nuestros políticos exponen sus ideas y debaten sus ideas. Eso es lo que tratamos de conseguir en la tercera liga de debate de bachiller, en la cual los alumnos aprenden a trabajar en grupo, a exponer sus ideas en público, a confrontar sus ideas contra un contrincante y, lo que es más importante para mí, ya que le toca exponer en función de un sorteo, ponerse en la piel de los que piensan diferente a uno. Ejercicio muy importante y que ahora, en un tiempo de crisis como en el que estamos, a veces nuestros políticos parece que solo se escuchan a ellos y no se ponen de acuerdo. Probablemente, si se pusiesen de acuerdo, saldríamos antes de la crisis. Felicitar a los que han llegado a las semifinales. En este momento, la primera semifinal va a ser entre el equipo de Teresianas contra el equipo Basoco. Ambos equipos han estado debatiendo ayer y hoy muy duramente y están aquí porque se lo merecen, ¿de acuerdo? Y sin más, vamos a dar orden al sorteo para ver qué postura le toca defender a cada equipo. Basoco ha tocado por sorteo a favor, el equipo de Teresianas en contra. Espero que sea un debate muy bonito, como han sido estos anteriores. Y agradezco a todos los presentes que hayan apoyado a sus equipos, a sus hijos, y que hayan venido a este espectáculo, ya que vamos a hablar del espectáculo de los taurinos, a este espectáculo que es el espectáculo de la palabra. Me gustaría que apreciaseis estas imágenes. Sé que por la distancia puede que no las aprecien bien, pero yo os voy a decir qué es lo que veo en ellas. En estas imágenes podemos comprobar dulzura, amor, cariño. Son unos animales entrañables a los que cuidamos, a los que queremos. Les vemos crecer, les alimentamos, reímos sus alegrías, pero lloramos sus penurias. Mucha gente, la inmensa mayoría de la población, llega a quererles como a propios hijos. Es curioso, puesto que si tan empáticos somos con estos animales, ¿por qué no serlo así con los toros? ¿Por qué humillarles a una intensa matanza? ¿Por qué someterles a una cruel muerte, a una humillación? Es algo que yo no puedo entender y no entiendo tampoco qué proceso mental lleva a las personas a igualar arte con matanza, a igualar asesinato con espectáculo, a igualar sadismo y violencia con tradición. No lo entiendo. Si no hubiese nombrado ya al toro,
podrían pensar, y sería razonable, que yo estoy hablando de, por ejemplo, el circo romano que ocurría en el pasado, en el que los gladiadores se debatían a muerte. O que puedo estar hablando de las ejecuciones del pasado que servían como espectáculo para las personas como nosotros. No me cabe en la cabeza. Pero no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de algo que pasa hoy en día. Esto que pasa son las corridas de toros. Buenas tardes, estoy aquí para debatir junto con mi grupo que sí, estamos a favor de que las corridas de toros sean prohibidas en España. Para ello nos apoyaremos en una serie de argumentos que son, en primer lugar, la Declaración de los Derechos de los Animales, aprobadas por la ONU, la UNESCO y personalidades importantísimas como el psicólogo Sigmund Freud. Nos apoyaremos también en la no igualdad de condiciones en la lidia, puesto que el toro, ¿acaso tiene algo material con lo que defenderse? Yo creo que no. Nos apoyaremos, por último, en que el hecho que no es indiscutible de que la sociedad está preparada para el cambio. Somos una sociedad que evoluciona. Esto no puede quedarse así. No solo aquí, no nos quedaremos con esto, sino que aportaremos soluciones. Por último, me gustaría citar una frase de la UNESCO. La tauromaquia es el infame y comercializado arte de torturar animales en público. Es por esto que no entiendo que esto siga así. Muchas gracias. Según el diccionario de la Real Academia Española, sufrimiento es dolor, es padecimiento y es pena. La ONU nos informa que, por ejemplo, en Bélgica y Austria hay un médico por cada 400 habitantes, mientras que en Etiopía hay un médico por cada 70.000 habitantes. Hablemos de España, en concreto de nuestra ciudad. Como bien hemos visto últimamente en la prensa, los comedores sociales están saturados y todos los días dejan a familias sin poder comer. A nosotros esto es lo que nos produce pena, padecimiento y dolor. Miren esta imagen. Un niño muriéndose de hambre. Saber que no tiene comida para cada día. Esto es sufrimiento. En cambio, miren este toro. ¿De verdad creéis que esto es dolor? Permítanme decirles que no. Esto no es dolor. Buenas tardes, me llamo Zaira Garayoa y junto con mi equipo María Íñigo, Javier Lasa, Irene Peris y mi capitana María Hermoso, que representamos al Colegio Teresianas, vamos a defender e intentar convenceros que no se tienen que prohibir las corridas de toros, que estamos en contra de que se prohíban. Para ello vamos a utilizar 3 argumentos contundentes. En primer lugar, las corridas de toros son un signo de identidad en España. Las corridas de toros son arte, son cultura y son tradición. Por ello, y también además, muchos artistas y escritores españoles defienden los toros y escriben y nos hablan sobre ellos. En segundo lugar, vamos a desarrollar el ámbito de la economía en 2 aspectos. Hablaremos de lo que supone, por ejemplo, a Cataluña, lo que ha supuesto suprimir las corridas de toros. Y también vamos a hablar del turismo y de los puestos de trabajo que esta actividad conlleva. Por último, pero no menos importante, os vamos a hablar de la raza del toro. La raza del toro bravo se extinguiría si no existiesen las corridas de toros. Para concluir, vamos a aportar no únicamente una solución, sino 2. Primero, proponer este arte como patrimonio cultural, para que no puedan tocar esta tradición. Por último, nosotros somos jóvenes, tenemos el futuro en nuestras manos. ¿Por qué no unirnos y utilizar los beneficios económicos de esta actividad para acabar con lo que de verdad es sufrimiento?
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Ramos. Venimos a defender por qué sí se deben prohibir las corridas de toros en España. Nuestro primer argumento se basa en los derechos de los animales. Acompáñenme, por favor, a reflexionar una pregunta muy importante. Primero, nadie nos puede negar que en las corridas de toros, aparte del animal que se mata, que es el toro, sufren también otro animal, el caballo. El caballo sufre porque es embestido por el toro y también porque las espuelas del jinete se clavan en su costado, dejando heridas casi visibles que son tapadas por el peto que lleva el caballo. Y mi pregunta importante es, ¿los animales tienen derechos? Efectivamente, los animales tienen derechos y están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, creada el 23 de septiembre de 1977, el cual está aprobada por la ONU y por la UNESCO. Quería leerle dos artículos. El primero, el número 3. A. Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles. Número de artículo 10. Ningún animal deberá ser explotado para esparcimiento del hombre. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con la dignidad del animal. Nuestro segundo argumento es que entre el toro y el torero no se produce un enfrentamiento equilibrado. El toro lucha en inferioridad, sometido a un terrible castigo, antes, durante y cuando se le mata. Espera un momento. Este castigo no tiene otro fin que disminuir su plenitud física y mental. ¿Un enfrentamiento equilibrado? Nuestro equipo no lo creemos. Por favor, su pregunta. Respecto a lo que usted ha dicho antes, ¿no cree que entonces se debería de prohibir cualquier acto que maltrate al animal, no solo de los toros? Efectivamente, se tendría que prohibir, pero nosotros estamos aquí para debatir sobre los toros. Por favor, acompáñenme a observar la siguiente gráfica. Esta gráfica, como vemos, se ha dado muerte en 5 años a 53.000 toros. Por favor, calculen conmigo. 2.000 corridas de toros en España al año. 6 toros por corrida. Si lo multiplicamos, se hacen 12.000 toros al año muertos en nombre de la diversión taurina. Por favor, su pregunta. Si las corridas de toros van en contra de los derechos de los animales, ¿me puede explicar usted por qué son legales? Claro que sí. Si me permite, nuestro equipo creemos que por eso estamos para debatir aquí, que la corrida de toros no es legal. ¿Por qué? Porque se está pasando por encima de los derechos de los animales. ¿Y ustedes me podrían decir cuántos toreros han muerto durante los últimos 5 años? Nosotros decimos, y tenemos un estudio que avala que 0. Por eso decimos que sí se deben prohibir las corridas de toros en España. Muchas gracias.
El equipo que defiende la postura a favor tiene un aviso por haber excedido en más de 5 segundos el tiempo establecido para el turno. En la introducción, mi compañera ha dicho que íbamos a defender 3 argumentos. El primero, la tradición, cultura, arte de las corridas de toros. El segundo, el aspecto de la economía y, finalmente, la defensa de la raza del toro bravo. Empezaré por el primero. Las corridas de toros son un signo de identidad de España y debemos mantenerlas para que fuera de nuestro país se nos identifique con algo que tiene su origen en nuestro país, no con algo que también tiene su origen en otros países, que no es el nuestro. Son la fiesta nacional, esencia del país. Si actuamos contra los toros, actuamos contra España. La tauromaquia es parte de la cultura española y tiene una tradición milenaria. Por eso sentimos la necesidad de que debemos defender esta tradición. Además, es un arte. Y no es nuestra opinión. Lo dice la Real Academia Española, que si ustedes consultan el diccionario, podrán comprobar que define tauromaquia como arte de lidiar toros. Arte. ¿Acaso el arte no debe ser defendido? Porque fíjense ustedes, ¿no defienden el cine, el teatro, la escultura, la pintura? Sí. ¿Piden el cierre de museos? No. ¿Por qué? Porque son arte. Entonces, ¿por qué insisten en la prohibición de las corridas de toros cuando la propia definición lo llama arte? Quizás me digan que el arte es algo subjetivo, pero ¿no podrían estar equivocados? No sería la primera vez que algo en una época no es considerado arte y que posteriormente todo el mundo lo alaba. ¿Le suena Van Gogh? ¿Le suena Beethoven? En su época no eran considerados grandes artistas. En el segundo apartado hemos dicho que íbamos a hablar de la economía. Posteriormente mi compañero desarrollará los beneficios que nos aporta las corridas de toros a la economía de nuestro país. Yo me voy a centrar en lo que supone prohibir las corridas de toros. Y lo voy a hacer con datos reales y no yéndonos más allá de nuestras fronteras. Lo voy a hacer con Cataluña y para ello veremos este reportaje publicado en el diario El Mundo en julio del 2010. En este reportaje se nos analiza los impactos que tiene la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. El cese de una actividad que, con importantes beneficios económicos, implica indemnizaciones. Unas indemnizaciones que se calculan a través de una serie de variables que quedan claramente detalladas en este texto y que, según el reportaje, un momento por favor, oscilan en Cataluña entre 300 y 500 millones de euros. ¿Les parece poco? Esto supone a cada catalán 57 euros al menos en impuestos, a una familia de 4 miembros 228 euros. Y quizás me digan, no es mucho, no les cuesta mucho dinero. ¿Están seguros? Con la cantidad total de las indemnizaciones se podrían construir hasta 6 hospitales de 1.455 camas. ¿Les sigue pareciendo poco? Dígame. ¿Está usted anteponiendo economía a ética? No estoy anteponiendo economía ética. Es porque fíjese, los toreros y todo el mundo, toda la gente que está en este mundo tiene gran respeto al toro y lo que más les puede fastidiar o llegar a fastidiar es que lo tengan que matar. Así que no estamos anteponiendo economía a ética. Bien, iba diciendo que indemnizar cuesta muchísimo para nuestro país y permítanme que les diga que no está la situación económica en este país como para prohibir las corridas de toros. Además, indemnizar nos costaría a todo el país, a todas las personas, incluidas a las que defendemos que las corridas de toros deben seguir existiendo. No están las cosas como para gastar semejante dinero. Muchas gracias.
Bien, me gustaría empezar con algo con lo que yo y mi grupo no estamos de acuerdo. Decís que la tauromaquia es una tradición, es una cultura, es un arte. Tradición también era la ablación del clítoris, los esclavos, la quema de herejes en España. Cultura también era la lucha de gladiadores, el ahorcamiento en la plaza pública, la lapidación de mujeres si eran infieles a sus maridos. Arte ha servido de inspiración, ha servido de inspiración a muchos artistas, pero al igual que las guerras, los genocidios y los asesinatos. También, en la introducción, habéis dicho que el toro de Lidia se extinguiría. Pues nosotros tenemos evidencias de que no. El toro de Lidia no se extinguiría. En la actualidad, el número de reses bravas es de 275.748 ejemplares y alrededor de 15.000 toros en los que se emplean para festejos taurinos es alrededor de 15.000 toros, no todos. ¿Sí? ¿Acaso los toros de Lidia no son solo para las corridas de toros? No, te lo estoy diciendo. Solo 15.000 toros de los 275.748 ejemplares que hay. En esta gráfica se puede ver la evolución de la población española. Como se puede ver, las corridas de toros han ido en descenso. La población ya no quiere corridas de toros. Un gran sector no las quiere. Si tengo tiempo le contestaré. También la UNESCO dice, y leo textualmente, se pronuncia respecto a las corridas de toros en los siguientes términos. La tauromaquia en el maltrato y venal de torturar y matar animales en público según unas reglas. Para nosotros, ninguna tradición está por encima de la razón. Ninguna tradición por encima de la razón. También aportamos una solución. Por ejemplo, en Portugal no se mata al toro, se utiliza velcro. Si es un arte, el arte no tiene que implicar la sangre. Entonces, ¿por qué no se utiliza el velcro? También con la tauromaquia se están transmitiendo valores negativos a la sociedad. Es el uso injustificado de la violencia, se violan los derechos de los animales y se disfruta del maltrato animal. Para nosotros, arte es dar vida, no es destruirla. ¿Sí? Como bien ha dicho usted anteriormente, una de las posibles soluciones sería no matar al animal. Sí. Pero aquí no estamos debatiendo eso, ¿no crees? Estamos debatiendo si queremos o no que se prohíban las corridas de toros. La corrida de toros implica la muerte del animal. Yo y mi equipo decimos que sí se deben prohibir las corridas de toros y si no, poner medios para que no haya sangre, para que no sufra el animal. Por eso decimos que tortura no es ni arte, que ni arte ni cultura es tortura. Muchas gracias. Bien, quisiera empezar respondiendo al
supuesto tema sobre que el toro no está en igualdad de condiciones cuando se enfrenta a un torero. ¿Consideráis que un animal de 400 o 500 kilos, con 2 astas capaces de perforar el torso de un ser humano, contra una persona con una capa roja, está en inferioridad? ¿De verdad? Yo, personalmente, no me metería en el lugar del ser humano. Después, respecto a que el toro sufre, tenemos un estudio del doctor Hillera que en su tesis defiende que el toro, en su transporte, segrega una gran cantidad de cortisol, hormona inhibitoria del dolor. Por lo tanto, en el espectáculo consideramos que no sufre ese tipo de dolores. Respecto a que el caballo también está afectado en las corridas de toros, no siempre es herido, no en todos los casos, lleva un peto que hace de protección contra las espuelas, y las espuelas se han llevado con todo tipo de caballos de los cuales el ser humano ha hecho uso. De hecho, la hípica, el jinete, lleva espuelas para dirigir al caballo. Después vamos a apoyar una serie de datos económicos, empezando por este. Esto es el número de empleo creado en una corrida de toros de una plaza de un pueblo normal. No imaginémonos ya a una escala como podría ser los Sanfermines o la Feria de San Isidro de Madrid. Después quisiera que vierais esta foto de una plaza de toros llena. Está a rebosar. ¿De verdad podemos considerar que está de capa caída el mundo del toreo? Económicamente, el mundo taurino supone un gran empujón para la economía, tanto como fuente de turismo como para la creación de puestos de trabajo. El turismo es la base de la economía española. Somos un país turístico. La gente viene a España. Y la gente viene a los toros. Es una actividad atractiva, nueva. No está en su país. Quieren verlo. Y si se prohíben, toda la industria del toreo, nuestros toros, se tendría que ir fuera. ¿De verdad nos conviene? Vamos a poneros un par de ejemplos. El de Pamplona, ¿qué sería de los Sanfermines sin los toros, sin los encierros, sin las corridas? Los Sanfermines han puesto Pamplona en el mapa y los toros han puesto a los Sanfermines en el mapa. Finalmente, queremos añadir otro ejemplo. Por ejemplo, en Badajoz, el 26 de junio, la reaparición de José Tomás llevó a la ciudad un beneficio de 7 millones de euros. Y desde el ámbito social vamos a destacar que esta industria produce 2.500 millones de euros, el 1,5% del Producto Interior Bruto del país. Da trabajo a cerca de 200.000 personas, 3,7 millones que sirven de jornal, que sirven para mantener a 15.000 familias, y 60 millones ven estos espectáculos, sin contar el trabajo que de los intermediarios desde que se cría el toro hasta que llega a nuestras bocas, y del mundo de la tele. Por ejemplo, en la Presa del Corazón se habla de los toros. ¿Pregunta? ¿Qué diría usted si en vez de una hipotética prohibición a la que alude, la lidia desapareciera porque no interesa a casi nadie y ya no resulta rentable a la crianza del toro de lidia? Pues no sé qué añadiría, porque no es algo que todavía no ha sucedido y no creo que yo me plantee este hecho ahora mismo pueda venir al caso. Después, para poner fin a esta controversia, ha habido muchos lugares, por ejemplo regiones españolas como Madrid o Palencia, que han intentado proclamar la declaración de los espectáculos taurinos como patrimonio cultural inmaterial, hecho con el cual acabaría esta controversia. Y queremos añadir como último que el toro de lidia sí desaparecería si no fuera por esto, ya que es un toro que sirve a esta industria. Defienden el dolor, pero no el que se extinga. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias al público, al jurado y al equipo contrario por vuestra atención durante este entretenido debate. Un debate en el que hemos intentado convenceros de que las corridas de toros no deben ser prohibidas en España. El equipo contrario ha defendido 3 argumentos. La Declaración de los Derechos de los Animales aprobados por la ONU y la UNESCO.
Sin embargo, si nos aferramos a leyes y constituciones, como por ejemplo la española, las corridas de toros son legales. Por tanto, no hay ningún problema. El segundo argumento, que no hay igualdad de condiciones en la lidia. Mi compañero ha dejado claro que el que está en inferioridad es claramente el torero. Y el tercer argumento que han dicho en la introducción ha sido que la sociedad está preparada para el cambio. No han desarrollado este argumento, por tanto no hemos podido rebatirlo. Por todo esto decimos que las corridas de toros no deben ser prohibidas en España, porque mi grupo ha aportado argumentos mucho más sólidos que el grupo contrario, como que es un rito muy antiguo de nuestro país y que además es una importante fuente de ingresos en España, ya que crea numerosos y variados puestos de trabajo y atrae muchos turistas extranjeros. Os voy a leer una cita de Ramón María del Valle Inclán. Leo textualmente: si nuestro teatro tuviese el temblor de las fiestas de toros, sería magnífico. Si hubiese sabido transportar esa violencia estética, sería un teatro heroico como la Ilíada. Una corrida de toros es algo muy hermoso. Pedimos que si alguien no está a favor de las corridas de toros, no se vincule con este mundo, ya que una corrida de toros no te puedes limitar a verla. Para comprenderla, tienes que vivirla. Muchas gracias. En este debate hemos defendido la postura a favor de que se prohíban las corridas de toros. Ustedes han defendido la postura en contra, mediante los argumentos de que las corridas de toros son arte, cultura y tradición. Nosotras decimos que ninguna tradición por encima de la razón. Y ustedes han comentado más tarde el tema de la economía, los dos aspectos, tanto en Cataluña como el turismo y los puestos de trabajo. Pero ¿acaso se han planteado ustedes por qué otros países no tienen corridas de toros? Nosotras sí. Además, han intentado defender que el toro de Lidia se extinguiría, cuando nosotras hemos demostrado que tenemos un estudio que demuestra que sí, y si quieren se lo podemos enseñar. Y nosotras hemos defendido la postura a favor de que se prohíban las corridas de toros mediante tres principales argumentos. Que la Declaración de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU y por la UNESCO. La no igualdad en la lidia, que aunque ustedes han comentado que el torero se encuentra en inferioridad, nosotras creemos que no. Y por último, que estamos preparados para el cambio, porque ustedes quieren seguir con esos valores que creemos que se han quedado antiguos, ya que la gente no quiere seguir yendo a las corridas de toros. Y por eso me gustaría concluir con que ni el arte, ni la cultura, ni la tradición y mucho menos la economía son razones suficientes para justificar este acto tan cruel. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a los dos equipos, Basoco y Teresianas. El debate ha sido muy reñido. Me ha encantado de nuevo veros en la confrontación, y nosotros ahora vamos a cumplir con nuestro deber de jueces y nos retiraremos a deliberar. Después de sortear las posturas en este debate sobre si se deben prohibir o no las corridas de toros en España, le ha correspondido defender en este duelo de santos la postura a favor a San Ignacio y la postura en contra a San Cernin. El equipo de San Ignacio está compuesto por Laura Martínez, que va a hacer la introducción, Leire Busto, que va a hacer la primera refutación, Fernanda Díaz, que va a hacer la segunda refutación, Telmo Fernández, que va a hacer las conclusiones,
y su capitana es Elizabeth Bermejo. El equipo de San Cernin, que va a defender la postura en contra, está compuesto por Iván Jaume, que va a hacer la introducción, Óscar Lacabe, que va a hacer la primera refutación, Andrés Turiel, que va a hacer la segunda refutación, Raquel Garín, que va a hacer las conclusiones, y Néstor López, que va a actuar de capitán. En esta semifinal vamos a actuar de manera mucho más discreta, ¿no? También los 5 jueces que voy a nombrar a continuación: Miren Saracíbar, Iranzu García, Óscar Orzaiz, Alberto Sancho y yo mismo, Eduardo Prieto. Bueno, pues cuando quieran pueden comenzar y mucha suerte a los 2 contendientes. Se considera la tauromaquia como arte. Se habla de la desaparición del toro bravo. Hemos oído que la tauromaquia favorece la economía. Pueden incluso decir que la vida humana tiene más valor que la vida de un animal. Aceptación de la tauromaquia como cultura en la actualidad. El toro bravo no sufre. Por todo esto, nosotros queremos decir: buenos días, me llamo Laura Martínez y por todos estos argumentos que acabo de nombrar, vamos a defender que sí deben prohibirse las corridas de toros en España. Lo defenderé junto con mi equipo: Telmo Fernández, Leire Busto, Fernanda Díaz y Elizabeth Bermejo. Para ello, vamos a explicar unos argumentos sólidos y firmes. En primer lugar, hablaremos sobre la economía. Nuestro equipo defiende que, en lugar de financiar tanto las corridas de toros en España, deberíamos invertir más en otros sectores, así como en la medicina, en investigación, desarrollo e innovación, también conocido como I+D+I, y por último, también creemos que debemos poseer moral e influencia en el desarrollo de la sociedad. Para poder desarrollarnos hay tradiciones que debemos dejar atrás y así poder afrontar las que vienen por delante. Además, quisiéramos decir que ya hemos establecido la igualdad entre seres humanos. ¿Por qué no dar un paso hacia adelante? ¿Por qué no establecer una igualdad entre todos los seres vivos? Por último, he de añadir que nos dirán probablemente que la tauromaquia es un arte, es cultura y es tradición. Pero, ¿qué hay de la ética y de la moral? ¿Cómo queda la dignidad del animal, puesto que el toro es humillado? Debido a todo esto, vuelvo a reafirmarme en nuestra postura de que sí deben prohibirse las corridas de toros en España. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por escucharme. Bien, observen esta obra de arte. Esto es un cuadro pintado por uno de nuestros artistas más reconocidos, Francisco de Goya. Como bien sabrán, este cuadro se titula Los fusilamientos del 2 de mayo. Bien, en el momento en el que este cuadro se publicó, fue síntoma de admiración y fue considerado desde ese primer momento arte. ¿Por qué? Porque transmite unos sentimientos. Yo cuando miro este cuadro, sí que me transmite unos sentimientos. Me transmite la angustia y el dolor que sienten esos madrileños que van a ser fusilados por las tropas francesas. Bien,
Ahora vayámonos a otro ejemplo un poco más abstracto de lo que es el arte. El dadaísmo. Fíjense, esta pieza es el máximo representante de lo que hoy llamamos el dadaísmo francés. Bien, yo cuando la miro, la verdad es que no me transmite ningún tipo de sentimiento, pero no por ello tengo que dejar de considerarla arte, porque he de respetar a aquellos que sí que lo consideran arte. Por lo tanto, ¿no podríamos hacer una pequeña comparativa, un paralelismo entre ese arte incomprendido del dadaísmo y la tauromaquia? La tauromaquia, tanto como el dadaísmo, es un arte totalmente incomprendido. De hecho, estamos debatiendo aquí, en esta Cámara, si de prohibirla o no. Bien. Muy buenas tardes, me llamo Iván Jaume y junto con mi equipo del Colegio San Fermín vamos a defender la postura en contra de la abolición de las corridas de toros. Para ello nos vamos a basar en 3 argumentos fundamentales. El primero de ellos, que esto sí, señores, es arte, que es tradición y que es cultura. Fíjense si es tradición que esto lleva cientos y cientos de años existiendo, este espectáculo. Es cultura porque es un pilar básico de la cultura española. Es uno de los sellos más importantes. Además, otro argumento será la libertad. Perdónenme, pero si ustedes no comprenden o no entienden el espectáculo de la tauromaquia, déjennos a los demás, a los taurinos, disfrutar de él. Y por último, la economía. Vamos a repasar lo importante y lo fundamental que es la economía de este espectáculo para nuestro país. Bien, muchísimas gracias por su atención y le cedo la palabra al equipo contrincante. Muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría empezar por la definición de corrida de toros, que se define como espectáculo que consiste en lidiar varios toros bravos a pie o a caballo en un recinto cerrado. Antes de empezar con mis argumentos, me gustaría hacer un breve resumen explicando las crueldades que se muestran en una corrida taurina. Empezando por los caballos picadores, quienes con sus lanzas clavan al toro hasta conseguir un cierto cansancio para que el torero pueda torearlo tranquilamente. Seguido de las 6 banderillas, como mínimo, las cuales penetran 40 centímetros en el toro atravesando músculos y tendones. Tras esto viene la espada, la cual se clava en el toro y supuestamente le tiene que matar al toro a la primera. Pero ¿qué pasa si el torero no acierta a la primera? Es decir, ¿qué pasa si le mata a la tercera estocada? ¿No está sufriendo el animal? Lo más significativo para nosotros es en el momento que salen los caballos y mediante cuerdas agarran de los toros a las cuerdas por los cuernos. Esos toros son arrastrados por toda la plaza mientras todo el mundo aplaude y vitorea al torero que ha matado al toro. ¿Cómo ven ustedes el vitoreo a una muerte pública? Porque cuando están aplaudiendo a una muerte pública, están aplaudiendo al animal que no puede defenderse. Estás aplaudiendo porque tú estás disfrutando con el dolor. Estás aplaudiendo porque disfrutas con la tortura y porque estás viendo cómo está sufriendo el animal. ¿Es esto moral? Es decir, según la definición de moral, perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de la persona desde el punto de vista de la bondad o la malicia. Oyendo un poco más adelante, ¿es esto ético? Es decir, ¿se rigen al conjunto de normas morales que rigen la conducta humana? Dígame. ¿No cree usted que se podría ver más allá del sufrimiento del toro?
Sí, se podría ver más allá del sufrimiento del toro, pero es que nosotros estamos defendiendo nuestra postura. ¿Por dónde iba? Acabo de acabar con la definición de ética. Por lo tanto, a pesar de que la vida humana tiene más valor que la de un animal, no es ético hacerle sufrir. Según Gandhi, una sociedad se juzga por la forma en que se trata a los animales. Por lo tanto, equipo que está en contra, moralmente hablando, si les parece bien matar a un animal, matar al toro de ese modo, les parece también bien matar a todos los animales del mundo de igual manera, ¿no es así? Me gustaría hablar del arte, de la tradición y la cultura. Acaban de decir en el exordio del principio, han hablado de un respeto hacia el arte. Están hablando de respeto cuando las corridas taurinas atentan contra la dignidad del animal. Sabemos que aportan arte, tradición y cultura, pero un arte, una tradición y una cultura crueles. Déjenme decirles que la cultura es un rasgo humano, pero la piedad también es un rasgo humano. Por último, respecto al tema del arte, remontándome al argumento del arte, como he hablado hace apenas unos segundos, ¿desde cuándo la tortura, el sufrimiento es un arte? Es decir, somos capaces de clasificar películas con violencia, pero no actos que llamamos culturales. Muchas gracias. Equipo de jesuitas, tendréis un aviso por haber excedido en más de 5 segundos el tiempo. ¿Les gustan las corridas de toros? ¿Alguno de ustedes les gustan? Pues sepa defenderlos. ¿No les gustan las corridas de toros? Pues sepan comprenderlas. Bonita frase dicha por Francis Wolff, un importante filósofo francés, frente al Parlamento catalán cuando tuvo la oportunidad de defender los toros frente a toda una cámara. Bien, ustedes han dicho que los toros son animales que sufren. Y han dado a entender como que nosotros vamos a la plaza para ver el sufrimiento de un animal. Para eso yo creo que lo traíamos de patas, lo traíamos en medio de la plaza y haríamos todas esas cosas que ustedes dicen. Pero nosotros vamos a la plaza de toros por arte. También han empleado ustedes, han dicho que podemos hacer eso con todos los animales. Pues yo creo que si ponemos a una persona, pusiésemos a un burro, pusiésemos a otra oveja, ese animal huiría al primer síntoma de dolor. En cambio, un toro pelea por su vida y lucha de forma noble. Como ya ha dicho mi compañero, nos vamos a basar en 3 argumentos principales. Y el primero es arte. Sí, dígame. Usted ha dicho que tanto como los demás animales huirían. El toro se encuentra en una plaza cerrada, por lo tanto los demás animales tampoco podrían huir, ¿no? Por supuesto que huirían. Huirían en el sentido de que no se volverían a enfrentar al toro. Un toro le puede hacer cualquier daño, el torero puede hacer cualquier daño al toro, pero este sigue defendiéndose por su vida. Tiene la oportunidad, le damos la oportunidad a un animal bravo de luchar por su vida, de morir de una forma noble, a un animal que ha tenido la oportunidad de vivir como un rey durante toda su vida, es decir, 4 o 5 años. Como iba diciendo, nosotros entendemos que... Esperen por favor a que termine. Nosotros entendemos que una corrida de toros es arte y podemos llegar a entender que ustedes no lo vean así. Pero nosotros, como hemos dicho antes, pedimos respeto a estas personas. Cuando vamos en una plaza de toros, damos tanta importancia al arte que un toro no puede ser ejecutado si antes no ha luchado por su vida. Al igual que el torero no tiene derecho a matar al toro
Si antes no se ha acercado lo suficiente, no ha arriesgado su vida y no ha dado espectáculo. En cuanto a la cultura, todos sabemos que la cultura taurina es intrínseca a nuestro país. Eso es indudable. Podemos ver en este mapa cómo en Madrid se han hecho hasta 241 corridas, en Andalucía 233, Castilla-La Mancha 260, sumándola a su vez otros festejos taurinos como pueden ser las vaquillas, los encierros. Entonces díganme, ¿es o no es intrínseca a nuestro país esta cultura? Federico García Lorca, una de sus citas más célebres sobre los toros, dice: los toros son probablemente la fiesta taurina la fiesta más culta que hay hoy en día en el mundo. Nosotros a Federico García Lorca le podemos decir que no es que sea probablemente, sino que afirmamos que lo es. Y luego, para terminar, en cuanto a la tradición es lo que nos ha legado de la historia. Por lo tanto, prohibir las corridas de toros sería perder parte de lo que somos. Perdón. Y luego cabe destacar que el ser humano hemos sido capaz de convertir la matanza de un animal en una obra de arte. Y esto lo hemos conseguido gracias al progreso. Ya lo siento, no puedo contestar sus preguntas. Muchas gracias. Acabamos de escuchar los argumentos que nos está dando el equipo contrario para que no se prohíban las corridas de toros. Hemos oído que en las corridas de toros se va a ver arte. Les quiero preguntar, ¿no creen que de la misma manera en el legado que ya nos han dejado las corridas se puede ver arte en cuadros en otros museos? ¿Es necesaria entonces presenciar la muerte del toro? Nosotros opinamos que no. Además, han dicho que la tauromaquia se defiende como el acto cultural más importante del mundo. Me pregunto yo, el mundo está formado por todos nosotros. ¿No debería haber un consenso en el que todos estemos de acuerdo? Es decir, hay muchos países que no están de acuerdo con la tauromaquia y que no tienen celebraciones tauromáquicas ni corridas de toro. Eso no es estar de acuerdo ni que haya una unidad para que sea algo como un acto cultural mundial. Vengo a hablarles de los motivos que doy yo y junto con mi equipo para que se prohíban las corridas de toros. Y nos vamos a centrar, y me voy a centrar en este momento en dos aspectos importantes: la economía y el desarrollo de nuestra sociedad. Estamos en un momento en el que la economía está jugando un papel muy importante en nuestra sociedad. Todos oímos todos los días palabras como crisis económica, desempleo, y falta de inversión, falta de liquidez. Al año, la tauromaquia recibe subvenciones de 934 millones de euros, publicado en el presupuesto del Estado del 2012 del Ministerio de Interior. Eso supone un 3% del dinero que maneja todo nuestro gobierno. ¿Acaso no deberíamos invertir ese 3% en una generación de empleo, como puede ser invertir en nuevas tecnologías, en desarrollo, que en un futuro cercano nos den muchas más riquezas económicas que las que nos da en un momento puntual las corridas de toros? Les estoy hablando de que debemos invertir en cosas que nos aseguren algo y que no nos vengan solamente en el presente, sino que desarrollemos nuestro pensamiento y pensemos que hay cosas adelante que tenemos que afrontar y que la tauromaquia es algo actual, que en un futuro no debemos tener. Y lo defiendo mediante la influencia en el desarrollo. ¿Por qué? Hablamos de una igualdad de género. Vivimos en una sociedad en la que hay un número de teléfono destinado para la lucha contra la violencia de género. Hablamos de la igualdad entre los seres humanos. ¿Por qué una igualdad entre todos los seres vivos? Necesitamos desarrollarnos, necesitamos darnos cuenta de que lo que éramos hace 50 años no lo somos ahora y no lo seremos dentro de 50 años tampoco. España tiene una marca muy definida. Nos conocen en el exterior, nos conocen por nuestra gastronomía, por nuestra arquitectura, que son cosas irrefutables y que no se pueden negar. En cambio, la tauromaquia crea muchos desacuerdos. ¿Por qué seguir manteniendo algo en lo que no estamos todos de acuerdo y que puede dar una mala imagen a nuestro país? No estamos de acuerdo en ello y por eso estamos a favor de que se prohíban las corridas de toros. Les voy a poner como ejemplo, dígame.
¿Está usted diciendo que la tauromaquia no es un referente de nuestro país? Le estoy diciendo que en este momento lo es, pero que no queremos que en un futuro, que es lo que estamos hablando, se deben prohibir en un futuro cercano a las corridas de toros. Sí, porque no queremos que lo siga siendo. Lo es y no queremos que lo sea. Les estoy hablando del ejemplo de la antigua Grecia, en la que en un momento de decadencia, en la que todo era relativo, se dieron unos pasos para diferenciar lo que estaba bien de lo que estaba mal, y surgieron filósofos como Platón y Aristóteles, que diferenciaron la moral y al ser humano por su moral y su capacidad de diferenciar. Lo que les estoy pidiendo es que demos un paso en esta sociedad, que diferenciemos y que seamos capaces de definir la tauromaquia como algo que formaba parte de nuestra cultura, pero que ya no tenga que hacerlo, para poder dejar atrás lo que teníamos antes y poder afrontarnos a lo que viene ahora. Con estos argumentos quiero reafirmar nuestra posición de que estamos a favor de que se prohíban las corridas de toro, porque los beneficios que nos trae son mucho menores a los contratiempos. Muchas gracias. Bueno, pues quisiera comenzar este debate reconociéndoles el mérito que tienen, porque a mí siempre me habían dicho que el oponente tenía que destrozar y romper mis argumentos, pero nunca había imaginado que lo hubiesen hacer de forma tan literal. De todas maneras, ustedes han basado su argumentación en economía, en moral, en la humillación que sufre el toro y, sobre todo, en la crueldad para con el toro. Me gustaría repasar un poco más de cerca estos argumentos. En cuanto a que humillamos al toro, el objetivo de una corrida de toros no es humillar al toro y mucho menos hacerle sufrir. Es más, el reglamento que tengo yo aquí gestipula claramente cómo debe ser tratado el toro, con una finalidad: ensalzarlo, ensalzar al toro. Y la gente, cuando acaba una corrida, no aplaude al torero, aplaude el comportamiento del toro. Podemos hacer, por lo tanto, un paralelismo con la Declaración de los Derechos de los Animales, que también intentan evitar y ensalzar al animal. Dígame. Habla usted de que en el reglamento dice que no se debe hacer sufrir al toro. Muchas veces se da cuenta de que los reglamentos no se cumplen, ¿verdad? Hablo de que en los reglamentos dice que se debe hacer lo mínimo al toro, y claro que no se cumplen. Pero cuando no se cumplen, ¿acaso no se abuchea al torero? Ustedes han hablado de moral, e incluso nos han afirmado de ser relativistas, de una sociedad en la que todo vale. Nosotros no somos relativistas. Ustedes consideran que está mal. Nosotros consideramos que está bien. Pero entendemos su punto de vista y les pedimos, por favor, que nos dejen expresarlo. En cuanto a la moral, me gustaría citarles una frase. Es moral lo que hace que uno se sienta bien, inmoral lo que hace uno que se sienta mal. Juzgada según estos criterios morales que no trato de defender, las corridas de toros son muy morales para mí. Ernest Hemingway. Me gustaría hablar también del tema de la economía. Ustedes han dicho que podíamos invertir el dinero que se destina a los toros en otras partidas, y nosotros estamos de acuerdo, pero consideramos que hay una parte importante de la población que se beneficia de estas ayudas a la tauromaquia y que hay otras partidas mucho más importantes de las que recortar antes. Dicen que aplaudimos la tortura. Como ya les he dicho, aplaudimos al toro. Y en cuanto a la crueldad, primero, no se busca. Siguiente, frente a la sangre y al sufrimiento que supone una corrida de toros, que puede ser, el ser humano lo ha transformado en belleza, en cultura y en tradición, creando así progreso de donde solo antes había oscuridad. Eso es civilización, no lo otro. Por eso, si realmente quieran progresar, deben instruir a la población en estas prácticas. Dígame. ¿Y con abuchar al torero se salva la vida del toro? Por supuesto que no, pero se deja claro qué torero debe torear ciertos toros y qué torero no debe torear porque no sabe hacerlo. El torero no es cualquier persona, es alguien que sabe hacerlo bien y ahorrarle sufrimiento. Y aquí, señores, lo que tenemos es un problema de sensibilidad, porque ustedes aprecian de nuestra fiesta, porque es la fiesta nacional, ustedes aprecian el sufrimiento del toro. Nosotros nosotros vemos en la parte humana el arte porque nos transmite, como dice la RAE, una emoción, como puede ser la pasión. Vemos arte, vemos la expresión más sublime del valor humano que arriesga su vida por amor al arte y por dar placer a una plaza a rebosar.
Nos comprendemos mejor a nosotros mismos porque es parte nuestra, no lo pueden negar. Si yo les digo que estamos cogiendo el debate por los cuernos, no me estoy refiriendo a cultura taurina, es parte nuestra, somos los toros. Y por último, como comprendemos que ustedes no lo hagan, que no lo comprendan, les pedimos que por favor nos respeten, porque eso sí que es moral. Y me gustaría acabar citando a Ortega y Gasset. La cultura taurina está intrínseca a nuestro país. Muchas gracias. En el transcurso de este intenso debate, no hemos podido cambiar... Los argumentos del equipo contrario no han conseguido cambiar nuestro punto de vista, sino que nos han reafirmado sobre nuestra posición. Nosotros seguimos defendiendo que no se deben abolir las corridas de toros, porque aportan arte, cultura y tradición a nuestro país, dado que son un pilar básico para nuestra cultura y un gran referente nacional. Además, son una tradición legada y transmitida a otros países que hemos ido conquistando. Y luego, en el factor económico, hemos comentado la importancia que tienen en esta época, sobre todo de crisis, las corridas de toros. El equipo contrario, sin embargo, ha dicho que se podría invertir en otros aspectos, cosa que no discutimos, pero no estamos aquí para hablar de cómo invierte su dinero el gobierno. Nosotros opinamos que una inversión en tauromaquia es una inversión en cultura y, por tanto, la apoyamos. Luego hemos pedido al equipo contrario que si ellos no quieren ver una corrida de toro, no las vean, pero por favor no coarten nuestra libertad para verlas. También el equipo contrario, sin duda cegado por su sensibilidad, perdónenme por la expresión, vemos que no puede apreciar el arte de la tauromaquia. Como ya les he dicho, nosotros les hemos pedido respeto, ya que nosotros sí lo vemos y pedimos también poder verlo. Para terminar, me gustaría agradecer, por supuesto, al equipo contrario su participación en el debate, al jurado y a todos los espectadores que hay hoy aquí, por supuesto también a la Universidad y al Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias, señores del jurado, gracias al equipo contrario también. Y además, mi equipo y yo queremos agradecer especialmente, pues como ya han dicho ellos, a la universidad, al gobierno por habernos prestado la instalación. Y bueno, vamos a ver qué conclusiones hemos sacado de este torneo. En este debate se ha planteado, como ya estaréis aburridos de escuchar, si la tauromaquia se debe o no suprimir en nuestro país. El equipo contrario ha defendido que el toreo es arte, han hablado también de respeto cuando ellos no respetan la del toro, y también han afirmado que la obra de Goya es arte. Efectivamente es una clara obra de arte, pero entonces nos dan la razón, porque al igual que se han suprimido al igual que se deberían suprimir los toros, también se suprimieron los fusilamientos en público. Por otro lado, nosotros, el equipo de jesuitas, hemos argumentado por qué sí se deben prohibir las corridas de toros en nuestro país. Económicamente hablando, hemos dicho que sí se pueden quitar las ayudas del Estado y se podrían invertir en desarrollo tecnológico, en desarrollo médico, etcétera. Hemos hablado también de la moral, de la igualdad entre los seres vivos, porque al ser superiores no tenemos el derecho de esclavizar a otro animal o humillarlo en público, precisamente porque tenemos el deber y la cultura de no hacer eso. Por otro lado, creemos firmemente que, bueno, ya hemos dicho, nos reiteramos otra vez, que sí hay que suprimir las corridas de toros. Para acabar, me gustaría leer una frase que leí el otro día, una frase que me gustó mucho de un famoso modisto que conoceréis casi todos, se llama David Delfín, y dice así la frase: no voy a las corridas de toros precisamente porque me gustan los toros. Muchas gracias.
Antes de retirarnos a deliberar los miembros del jurado, me gustaría felicitar a los dos equipos por este fantástico debate, ¿no? Perdonarán ahora, ¿no?, que el deseo de presenciarlo casi precipitara su comienzo. También felicitar también a los 15 centros participantes en este torneo por la capacidad que han demostrado sus alumnos para adaptarse con brillantez a debatir y, más concretamente, adaptarse a un debate formal férreamente estructurado como es el planteado en este torneo. Pues nos vamos a retirar a deliberar. Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la final del torneo de debate de bachillerato. Les voy a comunicar los equipos que van a participar en este debate final. De la primera semifinal, que se ha celebrado entre los centros de Teresianas y Basoco, el finalista es el equipo de Teresianas. En la segunda semifinal se han enfrentado los centros de San Ignacio y San Fermín y el equipo finalista es el equipo de San Ignacio. Señorías, señoras y señores, queridos amigos todos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta final del tercer torneo de debate de bachiller organizado por la Universidad Pública de Navarra con la colaboración del Parlamento de Navarra. Mis primeras palabras tienen que ser de reconocimiento para la propia universidad, señora vicerrectora Eloisa Ramírez, fundamentalmente porque creo sinceramente que estamos dando y aprovechando las oportunidades que nos da un centro universitario, pues también para que se genere este tipo de debates, este tipo de actuaciones en el mundo de los estudiantes, en este caso de bachiller. Creo que es muy importante, tanto desde el punto de vista personal como de la formación también de cada uno, estas participaciones en estos encuentros y, sobre todo, como se suele decir en general, ¿no?, que lo importante es participar. Si se gana, mejor, pero sobre todo participar creo que es algo que merece la pena. Y por eso, enhorabuena, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y, como no, también a los profesores, a las profesoras, a los centros educativos que hacéis posible que este encuentro sea una realidad. Y sin más preámbulos, y agradeciendo también, como no, a los jueces, al jurado, a los supertacañones, que dirían algunos, vamos a dar comienzo a esta final del tercer encuentro de debate de bachiller. Cuando quieras, María Luisa. Me gustaría comenzar este debate contándoles una pequeña historia. Paco es un hombre guapo, atlético, al que nunca le ha faltado de nada. No le ha faltado un plato de comida en la mesa ni un techo donde dormir. Pero un día Paco despertó en una habitación oscura, no veía nada y encima era pequeña y muy cerrada. No entendía nada de lo que ocurría y se sentía muy mareado y cansado. Solo quería volver a su casa, volver a su hábitat natural y continuar con su vida que había dejado sin ningún motivo aparente que él no conseguía entender. En lo que Paco supuso que fueron 24 horas, seguían las mismas condiciones, pero de repente apareció una cegadora luz en la habitación en la que se encontraba. Obviamente, Paco empezó a correr hacia aquella luz y se encontró con una plaza enorme en la que no había estado nunca. Continuaba cansado y muy mareado, pero pronto comenzó el dolor y cuando notó que le clavaban espadas y lanzas hasta finalmente matarlo.
Imagínese ahora que supongamos que Paco no es un hombre, sino un toro. Me pregunto si a ustedes les gustaría que le hiciesen lo mismo que nosotros, me pregunto si a ustedes les gustaría que nos hiciesen a nosotros lo que nosotros aborrecemos para nosotros mismos. ¿Es esto ético? Bueno, buenas tardes y voy a hablar otra vez de los toros, como no. Me gustaría presentar a mi equipo. Somos jesuitas y yo, Elizabeth Bermejo, mi compañero Telmo Fernández, mi compañera Leire Busto, Fernanda Díaz y Laura Martínez, vamos a decir que sí que deben prohibirse las corridas de toros en España. Para ello vamos a empezar con varios argumentos. Principalmente van a ser 3. Comenzaremos con la moral. Argumentaremos que la vida humana en teoría tiene el mismo valor que la de un animal, y es un hecho, pero eso nos da algún derecho a tratarla de una manera que nos gustaría que nosotros nos tratasen de esa misma manera. Y respecto a la consideración de la tauromaquia como un arte, cultura y tradición, mi equipo defenderá que la tortura no debe considerarse como tal, porque como hemos dicho, la tauromaquia es una tortura. Terminaremos con el ámbito económico, en la que defenderemos que la gran cantidad de dinero que se da a la tauromaquia debería invertirse en otros sectores, tales que nos permitan desarrollarnos más en esta sociedad de crisis. Y hablaremos también de la tauromaquia en nuestra sociedad y su desarrollo, tomando como ejemplo a la antigua Grecia, que tanta trascendencia ha tenido en toda la historia a lo largo de los distintos ámbitos. Muchas gracias. Según el diccionario de la Real Academia Española, sufrimiento es dolor, es padecimiento y es pena. La ONU nos informa que, por ejemplo, en Bélgica y Austria hay un médico por cada 400 habitantes, mientras que en Etiopía solo hay un médico por cada 70.000 habitantes. Hablemos de España, en concreto de nuestra ciudad. Como bien hemos visto en la prensa últimamente, los comederos sociales están saturados y todos los días tienen que dejar a familias sin comer. Para nosotros esto nos produce pena, nos produce padecimiento y nos produce dolor. Miren esta imagen. Es un niño muriéndose de hambre. Saber que no tiene para comer cada día, esto es sufrimiento. En cambio, miren esta otra imagen. Un toro. ¿Esto es dolor? Permítanme decirles que no es dolor. Buenas tardes, me llamo Zaira Garayoa y junto con mi equipo, María Íñigo, María Hermoso de Mendoza, Irene Peris y nuestro capitán, Javier Lasa, vamos a defender e intentar convenceros de que no tienen que prohibirse las corridas de toros. Para ello vamos a utilizar 3 claves argumentos. En primer lugar, es un signo de identidad. Las corridas de toros son arte, son cultura. Además, muchos autores y artistas españoles han escrito y han defendido sobre los toros. En segundo lugar, vamos a desarrollar el ámbito de la economía en 2 diferentes aspectos. Primero, lo que ha supuesto a Cataluña terminar con las corridas de toros. Y segundo, vamos a hablar del turismo y de la cantidad de trabajos que esta actividad supone. Último argumento, pero no menos importante, vamos a hablar de que la raza del toro bravo se extinguiría si no existiesen las corridas. Vamos a aportar no una única solución, sino 2. Primero, proponer este arte como patrimonio cultural, para que no puedan tocar esta actividad, para que no puedan movernos esta tradición. Segunda, nosotros somos jóvenes, tenemos el futuro en nuestras manos. ¿Por qué no unirnos y utilizar los beneficios económicos de esta actividad para acabar con lo que de verdad es sufrimiento? Por lo tanto,
nuestro grupo está en contra de que se prohíban las corridas de toros. Muchas gracias por vuestra atención. En primer lugar y antes de nada, el toro que nos han mostrado es un toro que está en libertad y aquí hemos venido a defender que el toro sufre cuando está en una corrida. Antes de empezar con mis argumentos, me gustaría empezar definiendo de lo que es la corrida de toros. Sí, dígame. ¿Le parece que el toro está en libertad cuando está encerrado en un terreno sin poder salir de él en una ganadería? Eso que me acaba usted de preguntar lo debería decir usted luego con sus argumentos. Como decía, voy a empezar por la definición de corrida de toros. El espectáculo que consiste en lidiar varios toros bravos a pie o a caballo en un recinto cerrado. Me gustaría hacer un breve resumen indicando en las corridas de toros qué se hace. Entonces, en primer lugar salen los caballos picadores, los cuales pinchan con sus lanzas a los toros, debilitándoles para que el torero pueda torearles tranquilamente. En segundo lugar, vienen las banderillas, las cuales se clavan en la piel, rompiendo tendones y músculos. Por último, viene la espada que se clava y supuestamente mata al toro. Eso siempre y cuando lo haga la primera y no a la tercera o cuarta vez. Dicho esto, ¿cómo ven ustedes el vitoreo a una muerte pública cuando el toro está siendo retirado de la plaza arrastrado por unos caballos? Porque, según José Saramago, un animal no puede defenderse si tú estás disfrutando con el dolor, disfrutando de la tortura, te gusta ver cómo está sufriendo ese animal. Entonces no eres un ser humano, eres un monstruo. Vamos a hablar entonces de la moral. Antes de nada, deberíamos saber qué es la moral. La moral, según el significado de la RAE, es aquello perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o la malicia. Entonces, demos un paso más adelante. ¿Es esto ético? Es decir, ¿es el conjunto de normas morales que rigen a la conducta humana? A pesar de que la vida humana tiene más valor que la de un animal, no es ético hacer daño a un animal. Según Gandhi, una sociedad se juzga por la forma en la que se trata a los animales. Me gustaría hablar también del arte y la tradición y la cultura. Ustedes están hablando hacia el respeto, hacia el arte, cuando las corridas de toros atentan contra la dignidad animal. Sabemos que aportan arte, tradición y cultura, pero son un arte, una tradición y una cultura crueles. Déjenme decirles que la cultura es un rasgo humano, pero la piedad también lo es. Además, me gustaría añadir que el toro sí sufre. Aunque hay estudios que demuestren que no sufre, el sufrimiento es relativo, porque a mí no me va a doler el mismo bofetón que le puedan dar a una cría de 2 años. Entonces, entre los toros hay diferencias morfológicas y físicas, por lo que a esos mismos toros les dolerá más el espadazo final que a otro. Por último, respecto al arte, remontándome en el argumento que he dado hace apenas unos segundos, ¿desde cuándo la tortura, el sufrimiento, es un arte? La violencia, señores, la violencia genera violencia. Para ello, me gustaría enseñarles una foto y que piensen. ¿Somos capaces de clasificar películas con violencia pero no actos que llamamos culturales? Muchas gracias.
el jurado determina bien dar un aviso al equipo que defiende la postura a favor por comunicación oral tanto de su capitana como de miembros del equipo con el público, ¿de acuerdo? Cosa que no está permitida. En la introducción, mi compañera ha dicho que íbamos a defender 3 argumentos. El primero, la tradición, arte, cultura de las corridas de toros. El segundo, el aspecto de la economía. Y finalmente, la defensa de la raza del toro bravo. Empezaré por el primero. Las corridas de toros son un signo de España y debemos mantenerlas para que fuera de nuestro país se nos identifique con algo que tiene su origen en nuestro país y no con algo que lo tiene en otro país que no es el nuestro. Son la fiesta nacional, esencia del país. Si actuamos contra los toros, actuamos contra España. La tauromaquia es parte de la cultura española y una tradición milenaria. Por eso sentimos la necesidad de defenderlo. Además, es un arte. Y no es nuestra opinión. Lo dice la Real Academia Española, que si ustedes consultan el diccionario podrán comprobar que define tauromaquia como arte de lidiar toros. Arte. ¿Acaso no debemos defender el arte? Porque fíjense ustedes, ¿no defienden el cine, el teatro, la escultura o la pintura? Sí. ¿Piden el cierre de museos? No. ¿Por qué? Porque son arte. Entonces, ¿por qué insisten en la prohibición de las corridas de toros cuando la propia definición lo llama arte? Y me podrán decir que el arte es algo subjetivo y que ustedes no lo consideran arte. Podrían estar equivocados. No sería la primera vez que algo en su época no es considerado arte y que posteriormente todo el mundo lo alaba. ¿Les suena Van Gogh? ¿Les suena Beethoven? En su época no eran considerados grandes artistas. En el segundo apartado hemos dicho que íbamos a hablar de economía. Mi compañera desarrollará posteriormente los beneficios que nos aporta la actividad de las corridas de toros a nuestro país. Pero yo me voy a centrar en el gasto que supondría prohibirlas, porque supone un gasto. Y lo haré basándome en este artículo publicado en El Mundo en el año 2010. En él se analizan los impactos que tendría la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, una comunidad que recientemente prohibió sus corridas. En este artículo se nos dice que el cese de una actividad económica que aporta grandes beneficios implica indemnizaciones. Unas indemnizaciones que son una gran cantidad de dinero. En este reportaje se analizan las variables por las cuales se determina la cantidad a indemnizar. Las indemnizaciones, un momento por favor, suponen entre 300 y 500 millones de euros, lo que supone a cada catalán 57 euros en impuestos. A una familia de 4 miembros 228 euros. Y quizás me digan, no es mucho dinero para una familia. No lo es. Con la cantidad total de las indemnizaciones se podrían construir hasta 6 hospitales de 1.455 camas. ¿Les sigue pareciendo poco esta cantidad? Dígame. Me remonto a su argumento del arte. ¿Qué ve usted de arte en matar a un animal? Es que no me ha quedado muy claro. No vemos el arte en el matar al animal, sino lo vemos en cómo lo hacen, cómo manejan el toro, en esa forma en que el torero y el toro se enfrentan. Y fíjense, y han dicho ustedes que se aplaude al torero cuando cuando se están llevando al toro. Pues me gustaría decirle que se aplaude al toro por la bravura que ha mostrado. Siguiendo al hilo de lo que estaba diciendo yo de las indemnizaciones, me gustaría decir que indemnizar cuesta mucho y no estamos en este país como para gastar dinero en indemnizaciones. Además, dicen ustedes que hay que prohibir las corridas de toros, pero piénsenlo bien antes de meterse en este gasto. Mi compañera desarrollará posteriormente el resto de argumentos. Muchas gracias. Acaba de terminar el equipo contrario de dar una parte de sus argumentos por los cuales creen que no se deberían prohibir las corridas de toros.
Una de las cuales ha sido que Van Gogh y Beethoven antes no eran grandes artistas y ahora lo son. Yo les contraargumento diciendo que antes los toreros eran grandes artistas, en cambio ahora la sociedad opinamos que no lo son. Además, han dicho que el arte está presente en la muerte y en cómo torea el torero al toro. Me quiero referir a que matarán con arte, sí, es un arte, pero la muerte está presente y es algo que consideramos inmoral. Dígame. ¿Qué porcentaje de la población no está de acuerdo con las corridas de toros? Según una serie de encuestas que tenemos, hay más del 60% de la población que no está de acuerdo con las corridas de toros y en un segundo se los voy a mostrar en las gráficas que me va a pasar mi capitana de equipo. Mientras voy a seguir con mi argumentación. Económicamente, los toros influyen en nuestra sociedad, así es. ¿Pero de qué manera? El 3% de los presupuestos del Estado de este año han estado destinados a las corridas de toros en España. El 3%, que equivalen a 934 millones de euros. 934 millones de euros, que en el momento tan delicado que está pasando en nuestro país no es poco. Dígame. ¿Esto es comparable con los beneficios que esta actividad aporta al país? No, no lo es, pero sí es comparable en el momento en el que ese dinero se invierte en otros sectores que pueden llegar a lograr beneficios mucho mayores. No les puedo especificar qué datos le van a dar, porque es una hipótesis a futuro, pero yo estoy segura, y mi equipo lo estamos, de que invertir en sanidad, invertir en educación, invertir en medicina, en desarrollo y tecnología nos va a dar muchos mejores beneficios a largo plazo que los que nos da en este momento las corridas de toros. Además, moralmente, me remonto a lo que han dicho que matamos con arte. Sí, matar es un arte en este caso, en el torero, sí. El torero tiene que tener arte para hacerlo, pero la muerte está presente. La muerte está presente y es algo que no podemos negar. Hablamos y educamos a nuestra sociedad hoy en día con que la igualdad entre las personas es muy importante. La violencia de género ocupa gran parte de lo que hoy en día son los temas de actualidad. La violencia de género está presente. ¿Por qué? Porque pensamos que tanto hombres como mujeres son iguales. Hablamos de una igualdad entre seres humanos. ¿Pero una igualdad entre seres vivos? ¿No va siendo hora de que demos un paso y nos planteemos una igualdad entre todos los que estamos en el medio ambiente en el que vivimos? Queremos ser un ejemplo para aquellas generaciones futuras, para que puedan vivir en armonía con aquello que nos rodea. Por lo tanto, sí estamos a favor de que se prohíban las corridas de toros, porque nos consideramos una especie superior, pero no por ello consideramos que debamos dejar de darle importancia a las demás. Sí, dígame. ¿Nos está comparando al ser humano con una hormiga que muchas veces las pisamos sin querer? Sí, le estoy comparando al ser humano con una hormiga en el sentido de que todos tienen una vida. No podemos valorar la vida de una hormiga en su claro ejemplo porque nunca hemos sido hormiga, pero tampoco podemos dejar de valorarla. Tenemos que tener en cuenta que todos tenemos valor y eso es un problema de ética que tenemos hoy en día, un problema de moral que debemos cambiar. Por lo tanto, lo que yo les estoy diciendo es que nos planteemos que venimos con unas tradiciones, con unas raíces, pero que tenemos que dejarlas al lado para seguir hacia un futuro. Estamos en una generación en la que sí hemos recibido cosas muy buenas del pasado, lo afirmo, pero creo que tenemos que dejar muchas cosas buenas para el futuro. Y la tauromaquia no forma parte de ellas. ¿Por qué? Porque los valores que estamos desarrollando hoy en día se están contradiciendo en las corridas de toros. Lo siento, no puedo responder, no me queda mucho tiempo. Por lo tanto, lo que les quiero decir es que demos un paso, que valoremos qué estamos dando importancia en esta sociedad y que aquellas cosas que no la tienen, como en nuestra opinión son las corridas de toros, se la quitemos y miremos hacia el futuro. Muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar, me gustaría empezar dirigiéndome al equipo contrario, porque me gustaría realizar ciertos matices. Ustedes han hablado de tortura. La tortura se relaciona con el dolor. A pesar de que me han dicho que no están de acuerdo con ciertos informes, nosotros creemos en el doctor Illeda. Él hizo el experimento sobre miles de toros. Por supuesto que hay excepciones, pero ¿acaso cuando creamos un medicamento o un producto no las hay y por ello no lo vamos a sacar al mercado? Estas excepciones serían mínimas. Después, ustedes han hablado de la situación económica y la situación de España. ¿Cómo deberíamos destinar ciertos fondos a mejorar otros sectores que no fuera el mundo del toro? Nosotros hemos propuesto una solución, que sería invertir beneficios de este mundo taurino hacia otros usos.
También, por ejemplo, tenemos el caso en Pamplona, en donde gran parte de los beneficios obtenidos en la Plaza de Toros se destinan a la Casa de la Misericordia. Posteriormente, ustedes han dicho que un 70% de la población está en contra del mundo taurino. ¿Me pueden explicar entonces cómo las plazas de toros se siguen llenando cada día? Ahora comenzaré a explicar mis argumentos. Dígame. Si lo desea, aquí tenemos la encuesta con fuente y fecha que confirma que el 67% de la población no está de acuerdo. Vale, por favor, si luego puede ser tan amable, nos la enseña. En primer lugar, el mundo taurino le da un gran empujón a la economía española, tanto como fuente de turismo como en la creación de puestos de trabajo. En primer lugar, el turismo es un factor fundamental en la economía española. Esta actividad tan atractiva atrae a millones de extranjeros cada año. Por ejemplo, ¿qué sería de nuestros toreros y todos sus alrededores si se prohibiesen las corridas de toros? Estos deberían irse al extranjero, llevándose con ellos todos los beneficios que podrían dejar en nuestro país, además de obligar a todos los amantes del toro a hacer grandes esfuerzos y recorrer grandes distancias para disfrutar de lo que les gusta. Dos claros ejemplos de cómo el mundo taurino beneficia a nuestra sociedad los tenemos en Pamplona y en Badajoz. En Pamplona, ¿qué sería de Pamplona sin los toros? Sin las corridas de la tarde, perdería encanto y afluencia. Durante este festejo, Pamplona sufre la mayor subida en el sector servicios y en la industria hotelera. En Badajoz, el 26 de junio, sin ir más lejos, la reaparición de José Tomás supuso a la ciudad un beneficio de 7 millones de euros en un solo día. Desde el ámbito social, el mundo taurino soporta a una gran parte de la sociedad. Aquí algunos datos. 2.500 millones de euros cada año, 1,5% del Producto Interior Bruto de este país, 200.000 puestos de empleo directos, 3,7 millones de jornadas que sostienen a 15.000 familias y 60 millones de personas que acuden anualmente a los espectáculos taurinos. Estos datos son más que suficientes para demostrar que el mundo taurino es necesario en nuestra economía. Dígame. Disculpe, ha hablado en Pamplona en las fiestas de San Fermines. En estas fiestas, ¿es conocida por sus encierros o por sus corridas? Por ambas dos, además de por el santo. Desde la crianza del toro hasta su llegada a nuestras bocas, el número de intermediarios es muy elevado. Aquí, en esta gráfica, les enseñaré cómo en una simple corrida de pueblo el número de empleados es muy elevado. Luego, para terminar, quería explicar las dos soluciones que mi equipo propone. En primer lugar, en algunas zonas como Madrid o Palencia, se aceptó proclamar la declaración de los espectáculos taurinos como patrimonio cultural. En segundo lugar, como bien he avanzado antes, podríamos utilizar parte de los beneficios obtenidos del mundo taurino y emplearlos en otros ámbitos, como la investigación, el desarrollo o la sanidad. Lo siento, no tengo más tiempo. Bien, en primer lugar, quiero agradecer de parte de mi equipo al público, al jurado y al equipo contrario por la atención que han puesto en este debate. Un debate en el que hemos defendido con todos nuestros argumentos que las corridas de toros no deben ser prohibidas en España. El equipo contrario ha propuesto 3 argumentos. El primero, la moral. Nos han dicho que la vida humana debería tener el mismo valor que el de un animal. A mi equipo no nos parece normal que una hormiga o un toro tengan los mismos derechos que una persona. Porque en realidad sí que somos una especie diferente, porque nosotros tenemos uso de la razón. Una hormiga o un toro no, solo sienten y padecen, no razonan. El segundo argumento ha sido que las corridas de toros son una tortura y no son arte. Os hemos leído la definición de tauromaquia del diccionario de la Real Academia Española y ha quedado claro que sí que es un arte. Además, hemos presentado el estudio del doctor Hilera que demuestra que el toro no sufre durante la corrida
y sufre más durante el transporte. Y en tercer lugar, vuestro argumento ha sido que es una economía negativa. Nosotros hemos demostrado que aporta beneficios y desarrolla el turismo de España. Por todo esto, queremos que las corridas de toros no se prohíban en España. Por eso pedimos que si a alguien no le gusta el mundo del toreo, que no se vincule con él. Porque para comprender una corrida de toros no puedes limitarte a verla. Este mensaje es importante para los antitaurinos, ya que para estar en contra de algo tienes que conocer ese algo. Y en este caso, para conocer hay que vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, señores y señoras del jurado. Gracias a todos los equipos que han participado en este torneo, porque hemos aprendido unos valores. Vamos a empezar por ahí. Hemos aprendido unos valores, hemos aprendido a trabajar en grupo, hemos aprendido a escuchar a los demás, que hoy en día se necesita bastante, y encima hemos hecho buenos amigos algunos. El equipo contrario ha defendido que no se deben suprimir las corridas de toros en España, porque suponen un gasto para la sociedad, porque suprimirlas, se supondría un gasto para la sociedad. También han dicho que es un arte y que el toro no sufre. Además, han defendido que somos una especie diferente. Efectivamente, somos diferentes, pero somos una especie. Por otro lado, nosotros hemos argumentado por qué estamos a favor de la prohibición. Moralmente, porque no está bien matar animales en público, porque no es un arte, precisamente porque se humilla a un animal, y en los ámbitos económicos que se podrían destinar las subvenciones que se destinan a los toros para otros ámbitos de la sociedad. Para acabar, me gustaría citar una frase del polifacético y especialmente científico Edouard Punset, que dice así: no voy a los toros porque tenemos el mismo ADN. Asimismo, me gustaría, como conclusión a este debate ya, presentarles un sentimiento, una reflexión, que dice así: me gustaría saber alguna vez si a los toros, igual que a esos pequeños cochinillos que vemos en la carnicería, les habría gustado, aunque sea por un momento, haber vivido un rato más. Efectivamente, nunca lo podemos saber. Y por todo ello es por lo que mi equipo, el equipo de jesuitas y yo, creemos firmemente que se deben suprimir las corridas de toros en España. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Sí. Sí, por favor. A continuación, la jueza principal, doña María Luisa Arcos Villa, va a dar a conocer el fallo del jurado. Cuando quieras, María Luisa. Señor presidente del Parlamento, señora vicerrectora de la Universidad Pública de Navarra, miembros de la mesa del Parlamento, centros participantes, alumnos, miembros del jurado y público en general, buenas tardes a todos. Estamos aquí para escuchar el resultado final de este magnífico debate al que hemos asistido. Pero antes me van a permitir que diga, y voy a ser muy breve y entenderán que me voy a ceñir al tiempo como todos ustedes han hecho todos estos días. Permítame que diga antes algo que sería injusto no decir. Quiero dejar constancia del profundo agradecimiento de la Universidad Pública de Navarra y de las personas que nos dedicamos a fomentar el debate entre los alumnos universitarios, entre los alumnos de bachillerato, a la inestimable colaboración del Parlamento de Navarra, que nos ha dejado no solo la sede para tener una ocasión inmejorable, un privilegio de celebrar esta final aquí, sino que financia, y deben de saberlo, financia las actividades de debate que hace la Universidad Pública de Navarra, esta y todas las demás. Se realizan gracias al apoyo del Parlamento. Son tiempos difíciles, pero esperamos que ocasiones como esta refuercen la voluntad de la Cámara y tenga a bien continuar con esa ayuda en el futuro. Quiero agradecer también a todos los centros que han participado. Su apoyo, su excelente respuesta nos hace pensar inmediatamente en la próxima edición, en la cuarta edición. Esperamos
Si podemos realizarla, esperemos que sí. Esperamos contar también con su ayuda y con una nueva generación de magníficos debatientes como hemos tenido este año. Y quiero agradecer también la colaboración inestimable de todos mis compañeros y todos los miembros del jurado que en estos 2 días han hecho lo posible y lo imposible por estar aquí, por participar en una actividad de la que sé que son absolutamente incondicionales, que gracias a ellos esta actividad se mantiene un año y otro año, que cada vez podemos hacer más cosas, cada vez podemos tener más debates. También gracias a la colaboración de los que están aquí hoy y de los que han estado todos estos días. Y agradezco también la ayuda del equipo de personas que componen la infraestructura de esta organización, sin los cuales esto sería bastante caótico, me temo. Así que, dicho esto, la cosa va a ir como sigue, si me permiten la expresión. Cuando empecemos, voy a dar el nombre primero del mejor orador. Hemos elegido entre los jurados a una persona a la que resaltamos por sus especiales capacidades de oratoria. Recibirá un diploma que entregará la vicerrectora de la Universidad Pública de Navarra. Después indicaré el equipo que ha quedado en segundo lugar y entonces seguramente nadie sabrá quién es el equipo que ha ganado. Así que a continuación se va a proceder a la entrega de premios. Por favor, si pueden. Recoge la mención al mejor orador don Andrés Turiel, del equipo de San Fermín. Bueno, pues hay un equipo que va a salir ahora a recoger el segundo premio. Enhorabuena, en cualquier caso, a los 2 equipos, que quede esto muy claro. Estamos encantados de haber presenciado este debate. Les agradecemos su esfuerzo, su interés, su nivel en todos los casos. Recoge el segundo premio de la final del torneo de debate el equipo de San Ignacio. Y recoge el primer premio de esta final de la tercera edición del torneo de debate de bachillerato el equipo de Teresianas. Enhorabuena.
Muy bien. Enhorabuena a los ganadores, también a todos los que habéis participado. Muchísimas gracias a los padres, a los hermanos, a la familia, cómo no, a los colegios, a los profesores, al jurado y de manera especial en nombre del Parlamento, querida Eloisa, también a la Universidad Pública de Navarra, porque de esta manera estamos construyendo también una mejor Navarra, porque estamos formando a nuestros jóvenes que van a ser los que estoy seguro van a sacar esta comunidad, este viejo reino de Navarra y este país adelante. Enhorabuena, hemos aprendido mucho esta tarde y aprovechar estas oportunidades. Muchísimas gracias y felicidades. Buena para el año que viene.